Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios o a encenderla, según el caso, en el libro de los Hechos, otra vez. Mientras hayan hechos del Espíritu, estaremos leyendo el libro de los Hechos. Yo quisiera invitarte a leer del capítulo 19, del versículo 1 al 10, y vamos a entrar directamente en el texto, a diferencia de otras ocasiones, donde hacemos una breve introducción, pero yo creo que hasta variar hace bien. Y esto es lo que el texto dice a partir del versículo 1. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido por las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¡Wow! Todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Asia es la Turquía de hoy. El texto que yo acabo de leer sigue obviamente al mensaje del domingo pasado, donde habíamos comenzado a ver el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo había pasado por Éfeso al final de su segundo viaje misionero. Se detuvo allí, estuvo unos días con Aquila y Priscila, pero decidió continuar, a pesar de que había tenido una buena receptividad. Le pidieron que se quedara unos días más, pero él rehusó. Aparentemente tenía cierta prisa en llegar hasta Jerusalén y de ahí a Antioquía de Siria, desde donde él había salido unos años antes. Él parte de nuevo en su tercer viaje misionero y él regresa a Éfeso. De hecho, cuando le pidieron que se quedara unos días más, Pablo prometió que él volvería y luego agregó: si Dios quiere. Bueno, en la providencia de Dios, Pablo regresa a Éfeso ahora en este tercer viaje misionero. Y Éfeso, al igual que Corinto, era una ciudad con ciertas dificultades. Era una ciudad que para aquel entonces era considerada bastante grande, 200 a 300 mil habitantes. Una ciudad comercial, una ciudad dedicada a la idolatría, como la mayoría de las ciudades de la antigüedad, con un templo a la diosa Diana o Artemisa, dependiendo del lugar, la misma diosa, la diosa de la fertilidad, considerado ese templo como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no era cualquier templo. Con un anfiteatro que albergaba, mayor que el de Corinto, del cual hablamos la semana pasada, pero este anfiteatro albergaba 25,000 personas, capaz de tener una capacidad enorme que muchas ciudades hoy en día no tienen. Y era una ciudad estratégica para poder fundar iglesias, plantar iglesias en toda la región aledaña. Eso nos da una idea de cuál es la ciudad a la que Pablo llega. En el texto que nosotros acabamos de leer hay 4 personajes mencionados. Yo no sé si se percataron de eso. Está Apolos, que se ha movido de Éfeso y se ha ido a Corinto. Está Juan el Bautista, que ya había muerto. Pablo, que está llegando a Éfeso. Y el Espíritu Santo es el 4 personaje. Obviamente, de todos ellos, el más importante, el ministerio más preponderante es el ministerio del Espíritu de Dios, como lo es a lo largo de todo el libro de los Hechos y como es a lo largo de tu propia vida, si ese Espíritu mora
en ti. Esa es la razón, la preponderancia del Espíritu Santo y lo que nosotros leemos aquí, por lo cual yo he titulado mi mensaje El ministerio del Espíritu Santo. Yo quiero que veamos en primer lugar el rol o el ministerio del Espíritu Santo en la conversión. De acuerdo al relato que vimos, Pablo llega a Éfeso y se encuentra con algunos discípulos. No hay calificativo para estos discípulos. No dice si son discípulos de Jesús, simplemente unos discípulos. Nosotros no conocemos los detalles de la conversación de Pablo con ellos porque Lucas es muy escueto en los relatos y sobre todo en los relatos donde no aparece el pronombre nosotros. Porque aquí aparentemente Lucas no está presente, él está relatando algo que quizá el mismo Pablo le contó. Pero posiblemente en la conversación que Pablo tiene con estos discípulos con quienes él se acaba de encontrar, hay algo que no le lució bien. Hay algo que no estaba bien, algo que, como nosotros decimos en nuestro lenguaje cotidiano, no cuadraba. Fue algo que él escuchó, fue algo que él observó, nosotros no sabemos. Pero eso que él vio, observó, escuchó, le hizo pensar si realmente el Espíritu Santo moraba en ellos. Lo que marca la diferencia entre un verdadero cristiano y un no cristiano, déjame decirlo de otra manera, lo que marca la diferencia entre un verdadero cristiano y alguien que se entiende cristiano pero que no lo es, no es su profesión de fe. De hecho, la profesión de fe de un verdadero cristiano y un no cristiano pueden lucir exactamente iguales. No es su conocimiento doctrinal. De hecho, algunos académicos liberales no cristianos, que niegan incluso la resurrección de Jesús, que pudieran negar muchas de las cosas que nosotros afirmamos, saben más Biblia que muchos de nosotros. De manera que no es el conocimiento doctrinal lo que marca la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, es en esencia la morada o no del Espíritu de Dios. Y es esa morada que produce entonces en el cristiano un estilo de vida distinto al resto de las personas que le rodean. La persona que ha sido regenerada no solamente luce diferente a las personas que están alrededor de él en el mundo, sino que luce diferente a la persona que él mismo era cuando la morada del Espíritu no estaba. Es un estilo de vida completamente diferente. Es lo que Pablo llama un nuevo hombre versus el viejo hombre. Y Pablo quiere saber si estos discípulos son o no verdaderos discípulos. Y en el texto hay una pregunta cardinal. Es como una pregunta diagnóstica. Pablo se va, como nosotros decimos muchas veces, a la yugular directamente. Como que esta pregunta va a poner de manifiesto en presencia de quién es que yo estoy. Yo creo que eso es lo que Pablo está pensando. Entonces, él se encuentra con estos discípulos y el versículo 2 dice, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Bingo. Pablo sabe exactamente delante de quién está ahora. Porque si tú ni siquiera sabes si hay un Espíritu Santo, no puede morar en ti. Ellos ni siquiera sabían que el Espíritu Santo había venido. Era como algo completamente ajeno para ellos, extraño. Y yo creo que eso es importante porque muchas veces nosotros escuchamos a alguien hablar y eso que él dice, incluso puede ser un falso maestro, eso que él dice es congruente con lo que yo creo, y inmediatamente concluimos y decimos, pero mira, es cristiano. No. La pregunta es, ¿hasta dónde la persona cree? Y quizás esta ilustración te puede ayudar. Suponte que 5 carros salen de Santo Domingo para Santiago. Para aquellos que nos escuchan por el internet, eso es una provincia, unas 2 horas, un poco menos de aquí. Y hay uno de esos 5 carros que llega hasta Villa Altagracia.
hasta ahí él y yo vamos en el mismo trayecto. Recorrimos el mismo trayecto. Hay uno que se queda en Piedra Blanca, que creo que está antes de Villa Altagracia. Bueno, ahí estuvimos juntos. Después, gracias por corregirme, lo que tienen Google Maps. Hay uno que llega a Bonao. Bueno, con el de Bonao yo todavía tengo más en común. Hay uno que llega a La Vega. Bueno, con ese tengo más en común. Pero ya hay 4 que se quedaron y hay uno solo que llega a Santiago. Y que Santiago, vamos a decir que representa el reino de Dios. La pregunta es, ¿hasta dónde la persona cree para llegar hasta el final? De manera que Pablo está diciendo, yo quiero saber si ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creíste. Ellos dicen, es que no sabemos ni siquiera que hay un Espíritu Santo. En todas las iglesias, no importa cuán buena sea la iglesia, en las iglesias aún de mejores doctrinas, hay personas convencidas de su salvación que no tienen salvación. Que incluso lo que profesan es contrario a su estilo de vida. Con eso yo no quiero decir que nosotros no pecamos. Con eso yo no quiero decir que el pecado en nosotros incluso aparece con cierta frecuencia. Pero hay un estilo de vida que caracteriza a la persona que puede ser diferenciado de otras personas. El texto de hoy no nos dice qué fue lo que Pablo observó, cuál fue la discrepancia, pero Pablo se vuelve un poco inquisitivo y le hace una primera pregunta y ante la respuesta de que ellos no saben que existe un Espíritu Santo, entonces Pablo le hace una segunda pregunta. Ok, si ustedes no saben que existe un Espíritu Santo, que es el que da salvación, yo quiero preguntarles, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Pablo entiende que hay un solo bautismo para creencia en el que tú eres bautizado, es el bautismo en el Espíritu. Si tú no sabes que hay un Espíritu, yo quiero saber en qué bautismo fuisteis bautizados. Pablo también sabe que estos son los primeros años de la iglesia. Es cierto que Juan el Bautista había muerto, pero él sabe que hay discípulos por ahí que no tienen el conocimiento correcto porque Juan el Bautista murió antes de que Jesús muriera. Ellos contestaron en el bautismo de Juan. Es como que Pablo hubiese dicho, yo sabía. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Ese no es el de nosotros. Nosotros tenemos un arrepentimiento, pero yo no me bautizo para arrepentirme. Diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando Pablo comienza a establecer con estos hombres la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, él comienza por aquello que marca definitivamente al cristiano, es la morada del Espíritu. De hecho, Romanos 8 dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Tú no puedes ser hijo de Dios y no ser guiado por el Espíritu. Que tú ignores o que yo ignore su guianza o su guía, eso es otra cosa, pero somos guiados por el Espíritu. Déjame explicarte, déjame leerte un texto de R.C. Sproul en su comentario sobre este pasaje en términos de cómo pensar en el bautismo de Juan y cómo pensar en el bautismo de nosotros. Este es el texto. Hay una clara diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, o en Jesús. Aunque Juan el Bautista aparece en el Nuevo Testamento, escucha, aunque él aparece en el Nuevo Testamento, él vive y muere antes de que el nuevo pacto hubiese sido inaugurado. El periodo del Nuevo Testamento no comienza hasta que Jesús lo inaugura en el aposento alto la noche anterior a su muerte, cuando él habló del nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto fue ratificado al día siguiente por la sangre derramada en la cruz. Toda la historia hasta ese punto pertenecía al pacto anterior de redención, de manera que el bautismo de Juan el Bautista no debe ser confundido con la señal del nuevo pacto que fue inaugurada por Cristo. Juan el Bautista aparece en el Nuevo, pero él pertenece al Antiguo Testamento. Él es el último profeta del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, se inaugura en el aposento alto y se ratifica en la cruz. De eso que está hablando Sproul. El bautismo de Juan el Bautista, fue directamente para los judíos y para aquellos que oyeron el mensaje de Juan. El mensaje de Juan era este: el Mesías viene, tu Salvador está a la puerta y tú no estás listo. Ustedes no están limpios.
ustedes necesitan pasar por un ritual de limpieza para prepararse para la llegada del Rey. Y cuando Él venga, Él los bautizará con el Espíritu. Juan apuntaba hacia adelante a un bautismo que era superior al suyo. Claramente, Juan el Bautista enseñó que cuando viniera el Mesías, Él bautizaría con el Espíritu y con fuego. Lucas no nos da los detalles de la conversación de Pablo, pero es obvio por lo que sigue que Pablo procedió entonces a evangelizarlos. Y la razón por la que yo digo que es obvio que Pablo procedió a evangelizarlos es porque el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron que Juan el Bautista solamente había enseñado acerca de un bautismo de arrepentimiento, pero que el bautismo de Jesús, el bautismo nuestro es diferente, el texto no dice más de ahí, pero estamos seguros que Pablo los evangelizó. El texto dice que cuando oyeron eso fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, que es lo que nosotros practicamos hoy. Para aquellos que están aquí, que se van a bautizar dentro de unos días, tenemos 40 personas que se van a bautizar prontamente. 40. Un número bíblico, 40. Coincidencia, pero ese es el número. Pero en la medida en que nosotros nos sentamos a entrevistar personas y a escuchar personas, algunas de las cuales tienen, o muchas de las cuales tienen salvación genuina, nos percatamos de la enorme confusión que existe acerca de múltiples puntos de doctrina y sobre todo acerca del bautismo. Aún se han ido a la charla de bautismo. Nosotros no bautizamos para comprometerme más con el Señor. Eso lo hemos oído. Eso no es la manera como se hace. Nosotros no bautizamos para que Dios perdone mi vida anterior. El bautismo no me perdona pecados. Nosotros no nos bautizamos para reconciliarnos con Dios, ¿no? Que yo me había descarriado y ahora yo quiero hacer un compromiso con Dios y entonces yo quiero reconciliarme con Dios. Yo no me bautizo para reconciliarme con Dios. Nosotros nos bautizamos porque entendemos que en algún momento anterior al bautismo yo entendí mi condición de pecador, mi necesidad de perdón, recibí convicción del Espíritu de que soy pecador, de mi necesidad de perdón de pecados. Entendí que la única manera como mis pecados podían ser limpiados es por la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz a favor mío, y que habiendo sido convencido por el Espíritu, por eso que este punto es el ministerio del Espíritu en la conversión, habiendo sido convencido por el Espíritu de todas esas verdades que yo acabo de enunciar, y habiendo sido convencido por el Espíritu que yo necesito recibir perdón y poner mi fe en la persona de Jesús como Salvador, que yo entonces he recibido ese perdón, he recibido una nueva vida, el Espíritu de Dios vino a morar en mí, y que ahora yo tengo el deseo de ir delante de una congregación públicamente a dar testimonio de lo que ya pasó en mi interior. Nada más. Yo tengo el deseo, yo tengo el gozo de ir y testificar públicamente, que el mundo sepa que algo pasó en mi interior, que quizás tú no sabías porque ni mi nombre conocía, y yo vengo delante de ti ahora a decirte, yo soy uno de sus discípulos. De manera que Pablo debió haberle predicado el Evangelio a este grupo. Estas personas creyeron, estas personas fueron perdonadas, el Espíritu vino a morar en ellas, y el resto ocurrió como vamos a hablar en un momento. El ministerio del Espíritu en la conversión es tan completo que esto es lo que tiene que ocurrir. En primer lugar, el Espíritu tiene que abrir el entendimiento, como se lo abrió a Lidia en el libro de los Hechos, en un capítulo anterior, porque de lo contrario la persona jamás entendería el mensaje. Eso es lo primero. Y la manera como el Espíritu abre los ojos es precisamente regenerando a la persona. La regeneración es lo primero que ocurre. Entonces la persona ya regenerada tiene los ojos abiertos, tiene el entendimiento esclarecido. Cuando escucha el mensaje, como él estaba muerto, pero ahora está vivo, él entiende, porque los muertos no entienden. Ahora él está vivo, él entiende. Ahora que él está vivo y entiende, el mismo Espíritu comienza con esos ojos abiertos a mostrarle, mira tu pecado, 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 mira cómo has vivido. Y tú comienzas a sentirte, wow. Y cuando tú estás sintiéndote así aplastado, el mismo Espíritu dice, pero no te preocupes, que hay un Cristo que vino y murió por los pecados y fue a la cruz y derramó sangre por esos pecados y por ese aplastamiento que tú estás sintiendo. Y tú dices, wow. Y Él te puede perdonar de pecado. Y el mismo Espíritu te convence de que Él puede hacerlo. Entonces tú pides perdón y tú recibes el perdón
de tus pecados y ahora el mismo Espíritu te convence de que tú debes depositar tu confianza, mueve tu voluntad para que deposites tu confianza en la persona de Jesús y con eso se sella lo que ha ocurrido. De manera que el ministerio del Espíritu en la conversión es vital. De hecho, es tan vital que incluso antecede lo que yo acabo de decir, porque Él es quien inspiró este texto. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. De manera que aún ahí el ministerio del Espíritu estaba operando. La persona viene entonces y da testimonio cuando va a las aguas del bautismo de todo eso que ha ocurrido en su interior. Nota que estos discípulos creyeron e inmediatamente se bautizan. En la iglesia primitiva, como hemos dicho antes, era inconcebible que alguien dijera y que alguien tratara de persuadir a otro, de convencer a otro de que él era cristiano sin haberse bautizado. Habiendo tenido la oportunidad, porque quizá no había aparecido la oportunidad. Pero que alguien que dice que es cristiano y 3 años después le dice a otro y que no, yo soy cristiano. Ajá, ¿y te bautizaste? No, no me he bautizado. Ajá, ¿y tú eres cristiano? Eso era inconcebible. O sea, eso no pasaba por la mente. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que mora en la persona convence a la persona de que él debe bautizarse, debe dar testimonio de la obra de Cristo. La persona a veces no quiere bautizarse porque no tiene un testimonio que contar. No tiene realmente algo que decir de su cambio de vida. Eso es una cosa. A veces la persona no se quiere bautizar, hay diferentes razones porque es orgullosa y en su orgullo no quiere dar a conocer o que nunca se había bautizado o que acaba de convertirse cuando tenía 10 años en la iglesia. A veces la persona tiene una fobia social, es verdad, gente que tiene temor de hablar en público. Y ahí tenemos que ser sensibles y cuidadosos. Otras veces la persona tiene un estilo de vida que él o ella sabe que es incompatible con las aguas del bautismo. Y que por tanto no se debe y no puede bautizarse. Eso lo hemos visto muchísimas veces. No, pastores, que yo soy cristiano, usted sabe, yo me convertí hace como 4 o 5 años, hice una profesión de fe, pero yo tengo algunas cosas que arreglar. Él sabe, o ella sabe, que su estilo de vida no es congruente con el bautismo. Esas son algunas de las razones por las que la persona no se bautiza. Pero en la iglesia primitiva tú creías, inmediatamente te bautizabas y tú decías, bueno, ¿y cómo estaban tan seguros de que era cristiano si no habían dado fruto? Bueno, por un lado recordemos que esta es la época apostólica, había una autoridad apostólica, un discernimiento apostólico. Mira cómo Pablo discernió, estos discípulos como que no son. Y comienza a preguntarle. En segundo lugar, hoy en día está de moda ser evangélico. Está como de moda, esa es la palabra, el yo decir que soy evangélico. De hecho, suena mejor que decir que eres de la religión tradicional de nuestro país. Pablo entonces le impone las manos, versículo 6, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Como el texto dice que el Espíritu Santo vino y que entonces ellos profetizaban, después que Pablo los bautizó, muchos han concluido que el don de lengua es el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, muchos piensan que hay 2 experiencias. Una, tu experiencia de conversión, genuina, real, y que luego una segunda experiencia donde tú recibes el bautismo del Espíritu y entonces tú hablas en lenguas. Bueno, eso es completamente contrario a la revelación del Nuevo Testamento. Para comenzar, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice claramente, pues por un mismo Espíritu, todos, subraya la palabra todos, fuimos bautizados en un solo cuerpo. Esa es la iglesia. Ya judíos o griegos, y esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Todos. No hay un cristiano que recibió el bautismo del Espíritu Santo y un cristiano que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso es totalmente contrario a la enseñanza de la palabra. Todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo, la iglesia, por un mismo Espíritu. De hecho, el apóstol Pablo en el mismo capítulo 12 de Corintios, primera carta a los Corintios, versículo 30, dice, hace una pregunta retórica cuya respuesta es obviamente no. Dice, ¿todos hablamos en lenguas? Y la respuesta, cuando tú lees el contexto, obviamente no. No todos profetizamos. ¿Todos profetizamos? No.
Entonces, si todos fuimos bautizados por el Espíritu y no todos hablamos en lenguas, obviamente el bautismo del Espíritu y el hablar en lenguas no es la misma cosa. Entonces, eso es lo primero que yo quería ver en este pasaje, el ministerio del Espíritu en la conversión. En segundo lugar, el ministerio del Espíritu Santo en la predicación y presentación de la verdad. Versículo 8. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndolos acerca del reino de Dios. Pablo entra a la sinagoga, como él acostumbraba a hacer, y por 3 meses pudo estar en la sinagoga discutiendo y persuadiéndolos acerca del reino de Dios. Pero nota que el texto dice, no simplemente que Pablo estaba hablando, sino que habló denodadamente, con denuedo. La habilidad de hablar con denuedo, de hablar con coraje, con valentía, en medio de riesgos, en medio de amenazas, en medio de dificultades, en medio de opresión, en medio de oposición, es una habilidad dada por el Espíritu. Por eso es que estoy hablando del ministerio del Espíritu Santo en la predicación y en la presentación de la verdad. A mayor llenura, mayor denuedo yo tengo para hablar la palabra de Dios. Si quieres hablar la palabra de Dios con mayor facilidad, con menor vergüenza, con mayor coraje, y quieres atreverte más, necesitas más llenura. Escucha lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31, algo que ya vimos meses atrás. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Nota el orden. El lugar oraron, número 1, de manera que si queremos de nuevo debemos orar. El lugar tembló, el Espíritu Santo vino, ellos fueron llenos del Espíritu, no bautizados con el Espíritu, llenos del Espíritu, y hablaban la palabra de Dios con valor, en medio de las dificultades, en medio de la opresión, en medio de la opresión espiritual que muchas veces nosotros experimentamos, pero que no identificamos. En medio de la oposición que huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales te hacen que tú no puedes ver, pero que tú puedes sentir. Así ocurrió en mi vida en el día de ayer. El texto dice también que Pablo estuvo en la sinagoga por 3 meses, no solamente hablando denodadamente, sino discutiendo o debatiendo, dependiendo de la traducción. Para yo poder discutir la palabra de Dios en el sentido de defenderla, para yo poder debatirla, yo necesito el ministerio del Espíritu. Yo necesito discernimiento, y el discernimiento es una obra del Espíritu. Yo necesito discernimiento para separar la verdad del error. Yo necesito discernimiento para que en la discusión mi contrario no me confunda. Hay gente que es especialista en llevar la discusión hasta confundirte. Yo necesito discernimiento para no ser engañado en medio de la discusión o para no ser desviado en medio del debate. Entonces Pablo habló con denuedo, habló denodadamente. Pablo discutió con ellos y el texto dice también que Pablo trató de persuadirlos acerca del reino de Dios. La habilidad de persuadir a alguien de que ponga su fe en Cristo Jesús no depende de tu oratoria, no depende de tu carisma, no depende de cuánta Biblia tú sepas, no depende de tus estrategias, depende de una sola cosa y es la obra del Espíritu de Dios. El mejor apologista del mundo no puede debatir y argumentar con alguien y hacerlo entrar al reino de los cielos por su debate. Eso no se da, eso no ocurre. No importa cuán inteligente la persona sea en sus argumentos. La persuasión de llevar a una persona de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del error a la verdad, es una obra completa del Espíritu de Dios. De principio a fin. Y aquí el texto dice que Pablo estaba tratando de persuadirlos acerca del reino de Dios. Para ellos entender lo que Pablo estaba explicando acerca del reino de Dios, obligatoriamente, mandatoriamente, el Espíritu de Dios tenía que estar obrando. Ahora, quizás sea bueno explorar un poquito el término, lo vimos una vez, pero volver a refrescarlo, el término del reino de Dios, porque es algo que no muchos entienden. La frase el reino de Dios, como tal, aparece 4 veces en Mateo, 14 veces en Marcos, 32 veces en Lucas,
2 veces en Juan, 6 veces en el libro de los Hechos, 8 veces en las cartas de Pablo y 1 vez en Apocalipsis. ¿Tú piensas que eso es un concepto importante? Eso es sin contar las veces que la otra frase aparece, el reino de Dios, o el reino de los cielos, perdón. Estamos hablando de la frase el reino de Dios, de lo que Pablo está hablando. Pero en otras cartas, sobre todo en evangelios como el de Mateo, la frase que aparece es el reino de los cielos, para evitar usar el nombre de Dios, que ellos temían usarlo mal o usarlo en vano, o el reino de Cristo. En el evangelio de Mateo, la frase el reino de los cielos, evitando el nombre de Dios, aparece 33 veces. Y cuando a Cristo le pidió que le enseñara a orar, Él les enseñó pidiendo, entre otras cosas, venga a nosotros tu reino. De manera que nosotros necesitamos entender qué es el reino de Dios, porque de lo contrario nosotros vamos a llamarnos cristianos, decir que estamos ya dentro del reino de Dios sin saber lo que es, o decir que estamos esperando que el reino de Dios venga sin saber que el reino de Dios también ya llegó. Y el reino de Dios es una realidad presente y es una realidad futura, es ambas cosas. De la misma manera que tu salvación es una realidad presente y al mismo tiempo es una realidad futura, porque todavía no se ha completado lo que ya tú conoces. Cuando Cristo habló a sus discípulos, Él les habló de que el reino de los cielos ya estaba entre ellos, lo cual nos deja ver que ya el reino de los cielos había invadido nuestro planeta, porque Cristo le dijo, ya el reino de los cielos está entre ustedes. Escucha lo que este texto de Mateo 12:28 dice. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, como ellos le estaban acusando, entonces el reino de los cielos, ellos le estaban acusando de expulsar a los demonios por el poder de Belcebú, y Cristo dice, pero no es así. Entonces ahora Él trae esta otra posibilidad. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Si lo que yo estoy haciendo, expulsando demonios, es por el Espíritu de Dios, la indicación clara de eso es que el reino de los cielos ya llegó. Y la pregunta entonces es, ¿qué es ese reino de los cielos? Porque si ya llegó, ¿dónde está? ¿Por qué no lo vemos? ¿En qué consiste? Escucha Lucas 17:21. Porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. No estará, sino está. Y en esencia, el gobierno de Dios es ejercido completamente en los cielos. Es ejercido parcialmente en esta tierra, porque en el reino de los cielos no hay oposición, pero el reino de los cielos, la autoridad de Cristo es retada, es desafiada, es opuesta continuamente por el reino de las tinieblas. Ahora nosotros somos libres, pero éramos esclavos. Entonces, el reino de los cielos es una realidad en tu corazón presente, si eres cristiano, y es una realidad futura. Y ese reino de los cielos, que no es otra cosa que la autoridad de Cristo, va poco a poco abriéndose paso en la medida en que las tinieblas van siendo replegadas. Hay una dimensión presente de ese reino de los cielos, de esa autoridad de Cristo reinando en mi corazón. Hay una realidad futura. Mira cómo Cristo lo expresa en Marcos 14:25. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Ahí es una realidad futura. Ya yo no voy a beber más el fruto de la vid, este vino que estaba tomando, hasta que yo no regrese y lo tome en el reino de Dios. Entonces, de acuerdo a uno de los diccionarios consultados, el reino de Dios representa primordialmente el gobierno de Dios o la autoridad monárquica divina, donde quiera que eso se ejerza. Por tanto, en el reino de los cielos, mejor dicho, en los cielos está el reino de los cielos, porque la autoridad divina se ejerce sin oposición. En la tierra, el reino de los cielos está entre vosotros, como Cristo dijo, porque su autoridad se ejerce, pero se ejerce en contra de esa oposición,
se ejerce en nuestros corazones y aún nosotros le hacemos oposición a Cristo en su autoridad dentro de nosotros. Déjame decírtelo de esta manera: el reino de Dios o de los cielos consiste en el ejercicio de la autoridad soberana de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. El ejercicio de la autoridad soberana de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. En algunos casos sin oposición, en otros casos con oposición. Nosotros sabemos que nosotros hemos sido enseñados por la palabra que hay dos reinos: el reino de Cristo y el reino de Satanás, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Esos dos reinos se oponen continuamente. Esos dos reinos tienen valores, metas, características totalmente diferentes. Uno es llamado el reino de las tinieblas, otro es llamado el reino de la luz. Esos dos reinos tienen hijos, tienen ciudadanos identificados en la palabra de Dios, con nombre y apellido. A hijos de las tinieblas y a hijos de la luz. Mira cómo Cristo cuenta la parábola del sembrador. Un sembrador que sale, ¿verdad?, a sembrar y va regando la semilla por diferentes lugares. La semilla va cayendo en diferentes terrenos, va germinando. En algunos casos germina y se muere. Hay solamente un solo terreno donde la semilla germina y produce frutos. Y luego los discípulos van donde Cristo y le dice: explícanos, porque nosotros no entendimos. Nos quedamos, en buen dominicano, en babia. No entendimos nada. Como siempre. Y en el capítulo 13 de Mateo, versículo 38, Cristo le dice: el campo es el mundo. El campo donde la semilla se fue siendo tirada, ese es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Wow. Los discípulos en un momento dado, los fariseos en un momento dado se opusieron a Jesús, retaron a Jesús, desafiaron a Jesús y le dicen: ¿saben por qué ustedes no me oyen? Porque ustedes son hijos del diablo. ¿Cómo te gustaría a ti oír eso de parte de Jesús? Que tú eres un hijo del diablo. O sea, claramente estos ciudadanos corresponden a un reino completamente diferente al reino que se supone que corresponde a los hijos de Jesús. Ahora, los hijos del maligno, de las tinieblas, cuando entran al nuevo reino, ellos necesitan comenzar a aprender, a pensar, a ver, a sentir, a elegir, decidir, discernir de una manera completamente diferente. Porque nosotros se supone que dentro del reino de las tinieblas no podemos ver, valorar, vestirnos, caminar, pensar, consumir, gastar de la misma manera. El reino de la luz se está abriendo paso. Aunque parezca que las cosas van de mal en peor, de alguna manera el reino de la luz se va abriendo paso. ¿Y por qué nosotros sabemos eso? Porque cada día hay nuevas personas donde reinaba las tinieblas en su corazón y hoy en día reina la luz. Ahí se está abriendo paso. No importa cómo luzca la sociedad. Escucha como 1 de Juan 2:8 lo dice en su segunda parte: las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Te das cuenta que la palabra no me deja mentir? La luz va avanzando, va alumbrando, pero las tinieblas van pasando, van siendo replegadas, una persona a la vez, en un corazón a la vez. La sociedad puede lucir en deterioro, pero en una persona a la vez, la oscuridad va siendo desplazadas. Entonces los hijos del reino y los hijos de la tiniebla van a crecer juntos. Van a crecer juntos hasta el final. Por eso es que nosotros no podemos pensar en una burbuja. Nosotros no podemos criar los hijos en una burbuja, porque no se supone que sea así. De hecho, los discípulos, oyendo estas parábolas y estas enseñanzas, pensaban que sería bueno como separar las ovejas de los cabritos, separar el buen trigo de la cizaña. Y Cristo le dice: no, tranquilo, no vaya a ser que cuando tú comiences a sacar cizaña te lleve el trigo junto con la cizaña. Déjalo tranquilo, déjalo que crezcan juntos hasta el final. En la iglesia incluso, aún en la iglesia, déjalo tranquilo, que yo tengo un propósito con la mezcla. Ahora al final las cosas se van a definir. Al final ya Satanás no será llamado el príncipe de la potestad del aire. Al final Satanás no será llamado el Dios de este mundo. Escucha lo que dice Apocalipsis 11:15.
A mí me encanta leer hasta el final de Apocalipsis porque nos dice cómo que las cosas van a terminar y como que yo cobro ánimo otra vez. Como que al final ganamos. Escucha Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo, el reino de la maldad, el reino pagano, el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, a eso que se refiere, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pasó la época anterior, no más el reino del mundo, no más el reino de las tinieblas, ahora es el reino de Cristo por completo. Cuando Cristo enseña al Padre Nuestro y dice, venga a nosotros tu reino, Él estaba hablando de dos cosas distintas. Una realidad presente, que tu reino venga y haga morada en el corazón de aquellos que no han creído, realidad actual, y una morada y una dimensión futura, que tu reino venga pronto y venga y se establezca en la tierra y termine con este desastre en que el hombre vive hoy. Venga a tu reino, oh Dios. En nuestro corazón, el reino ha sido instaurado, ha sido establecido. Sin embargo, ese reino tiene que crecer todavía en tu corazón y en el mío. Hay áreas de tu corazón que no están bajo el señorío de Cristo. Lo cual implica, si el reino de Cristo es el ejercicio de su autoridad de manera soberana y absoluta, sin oposición, y en tu corazón hay áreas que todavía no se someten al señorío de Cristo, entonces hay áreas de tu corazón en rebeldía donde Cristo no reina, de tu corazón y del mío. De tal forma que el reino de los cielos tiene que avanzar aún dentro de tu propio corazón donde ya ha sido establecido, de tal forma que el pecado tenga cada vez menos influencia sobre nosotros. Que nuestras formas mundanas de pensar, de hablar, de exigir, de cuestionar, de esperar, de actuar, de valorar, de desear, de juzgar, de vestirnos, de divertirnos, de reírnos, de llorar, las formas mundanas que están caracterizadas por todas esas cosas vayan quedando atrás. Y que la nueva forma del nuevo hombre puedan ser mucho más evidentes. Que sea mucho más evidente a ti, que sea mucho más evidente a los que están a tu alrededor, que están mucho más evidente a aquellos que te conocen más de cerca, de manera que la vestimenta del nuevo hombre sea más obvia en tu persona. Que no haya duda en la mente de aquellos que te rodean, este es un cristiano. Que aquellos que te rodean no tengan que preguntarte un día, ven acá, ¿tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y que tú no tengas que preguntar, ¿y por qué? Y que la otra persona te diga, bueno, porque es que la morada del Espíritu y tu estilo de vida como que no concuerdan. Como que no pueden ser. Cuando la imagen de Cristo se va formando en nosotros, fruto de ese avance del reino del cielo en nuestra mente, el poder del pecado va siendo debilitado cada vez más. Y cuando el pecado es debilitado, el señorío de Cristo avanza. El reino de Cristo tiene que crecer en el corazón de aquellos que ya le conocemos. Y el reino de Cristo tiene que instaurarse en el corazón de aquellos que aún no le conocen. Nota que el reino de los cielos, la realidad presente del reino de los cielos, se aplica a creyentes y no creyentes. En el creyente, ese reino de Cristo, de los cielos o de Dios, tiene que crecer en nuestro corazón. El reinado, llámalo. Y en el no creyente tiene que ser inaugurado. Entonces ahora, yo estaba hablando del ministerio del Espíritu en la presentación de la verdad y de la predicación, pero el texto dice que Pablo trató de persuadirlo acerca del reino de Dios. Por eso es que pasamos un tiempo hablando acerca de qué cosa era que Pablo estaba tratando de hacer. Explicarle y persuadirle de que hay dos reinos, de que hay uno de las tinieblas y uno de la luz, de que hay un reino que tiene que venir, que tiene que penetrar tu corazón, instaurarse en su corazón. Ahora, mi tercer punto ahora es relacionado todavía al ministerio del Espíritu, pero en relación a nosotros en otra dirección. Y es que el Espíritu o su ministerio puede ser resistido.
Yo no estoy diciendo, como algunos dicen por ahí, no, que Dios es un caballero y no forza a nadie. Eso no es verdad tampoco. Si no, pregúntale a Jonás si Dios forza o no forza a la gente. Pregúntale a Pablo cuando lo tumbaron de donde él venía, no sé si un caballo, un burro, un camello o de sus pies. Eso no es cierto. Pero de alguna manera en la soberanía de Dios, Dios ha permitido que el hombre ejerza cierto grado de libertad y el hombre puede resistir al ministerio del Espíritu. Pastor, ¿y dónde está eso? Aquí en el texto, versículo 9. Pero cuando algunos se endurecieron, ahí está. Nota que no dice que cuando lo endurecieron, cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Ellos se endurecieron. Cuando tú te endureces, tú resistes la acción del Espíritu. Y tú comienzas a hablar, no solamente que tú no quieres oír el Evangelio, sino que al endurecerte tú comienzas a hablar mal del Evangelio o comienzas a hablar mal de los representantes del Evangelio o de aquellos que lo predican. No te conformas simplemente con decir, bueno, yo no quiero oír eso. Porque la mayoría de los incrédulos así que van a decir, yo no quiero oír eso. Pero hay un endurecimiento que algunos experimentan, donde no solamente no lo quiere oír, es que te vuelve su enemigo y tú incluso hablas mal. Y eso es exactamente lo que el texto dice, que comenzaron a hablar mal del camino, y el camino era el nombre con lo que los cristianos fueron conocidos en un momento dado. Varias veces a lo largo del libro de los Hechos se le conoce como el camino. Era vista como una secta, y esa secta, que no era una secta, pero era considerada una secta, era llamada el camino. Cuando Esteban está siendo apedreado y él está predicando y tratando de confrontar a la generación de su tiempo y a aquellos en particular que estaban frente a él llevando a cabo el apedreamiento, escucha lo que Esteban le dice. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Duros de cerviz, incircuncisos no solamente de oído, de corazón, de piedra, imposible de penetrar. Y en vez de prestar atención para ver si entiende la verdad, te resiste a la acción del Espíritu de Dios. Y eso es lo que pasó aquí. Pablo pasó 3 meses en la sinagoga. La primera vez que visitó a Éfeso, le invitaron incluso que se quedara algunos días más, buena receptividad. Luego regresa, comienza a predicar, a enseñar. Después de 3 meses, algunos se endurecieron, se opusieron a él y estaban oponiéndose al ministerio del Espíritu. Es increíble que donde quiera que Pablo fue, encontró resistencia, encontró oposición, y sin embargo, él perseveró. Y yo quiero decirte, ya para ir cerrando, que la perseverancia es también función del Espíritu de Dios. No es tanto función tuya, es función del Espíritu de Dios. Bueno, pastor, pues yo voy a soltar las manos y voy a vivir como yo quiera, porque el Espíritu me va a preservar, porque yo soy cristiano, me va a hacer perseverar. No, tampoco funciona así. Pero tampoco quiero que te vayas de aquí pensando que depende de mi propio esfuerzo, depende de mi fortaleza, sino que tú entiendas que no depende de eso, porque si dependiera de eso hace mucho tiempo que tú hubiese ido del camino, que tú necesitas regresar a Dios, ir a tu refugio continuamente e invocar a Dios, clamar a Dios, decirle a Dios, Señor, yo no puedo, yo en mí mismo no puedo perseverar, para que Dios te haga perseverar. Te pido, te ruego, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Te estoy clamando, respóndeme, escúchame, oh Dios. Escucha lo que el texto dice en el versículo 10 para el cierre. Esto continuó por 2 años porque Pablo se fue de la sinagoga, dice el texto, se fue a la escuela de Tirano. No sabemos exactamente lo que la escuela de Tirano era, se piensa que era algún tipo de local usado por los filósofos. De entonces iban y enseñaban durante algunas horas del día. Hay algunos textos de Occidente, de manuscritos de la Biblia, que hablan de que Pablo enseñaba allí de 11 de la mañana a 3 de la tarde, que sería la hora como más caliente, donde probablemente no se estaba usando. Y el texto dice que Pablo hizo eso por 2 años consecutivos. 2 años, pero ya tenía 13 meses en la sinagoga, de manera que el ministerio en Éfeso
Duró más de 2 años, entre 2 y 3 años. De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, toda esa área. Si tú lees en el libro de Apocalipsis y lees acerca de la iglesia de la Odisea y de Esmirna y de todas las demás iglesias que están ahí, esas iglesias estaban en la misma área, en Asia Menor. Todos los que estaban en esa área oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Quizás es un poco hiperbólico, quizás no es el 100% de los individuos, pero no hubo un rincón de toda esa área que no hubiese escuchado la palabra del Señor. Eso es una función del Espíritu, de hacer perseverar a Pablo en medio de la oposición, con denuedo, con bríos, con ánimo, sin desanimarse en la predicación de la palabra. De manera que tú puedes ver el ministerio del Espíritu de principio a fin. Pero escucha algo más. El Espíritu fue dado para esta época, para la gloria de Cristo. Nosotros estamos en la época del Espíritu Santo. Es verdad, no tenemos que ser pentecostales para decir eso. Pero para la gloria de Cristo. El Antiguo Testamento era la época como de Dios Padre. El Nuevo Testamento y durante todo ese tiempo apostólico, mejor dicho, el Nuevo Testamento en la época de Cristo, de los Evangelios, era la época de Cristo, por así decirlo. No es que deja de ser la era del Padre y la era del Hijo, no, estamos hablando de quién en la Trinidad está más activamente trabajando. Y ahora es la era del Espíritu para la gloria de Cristo. Él vendrá y tomará de lo mío y me glorificará a mí. Y eso es lo que tú estás viendo en el libro de los Hechos. Es el ministerio del Espíritu Santo en todas sus manifestaciones, en la conversión, en la preparación, en el equipamiento, en la predicación, en la defensa de la verdad, en perseverancia en medio de la oposición. Y hoy no es distinto. De manera que tú y yo tenemos una necesidad de depender del Espíritu sin olvidar que tu dedo siempre debe apuntar a la gloria de Cristo. Para eso Él vino, para eso se nos dio, para apuntar a Cristo. Y que tú entiendas que tú fuiste bautizado con el Espíritu de Dios para hacer en ti y a través de ti todo lo que Dios quiere que tú hagas. Y en último lugar, que tu bautismo en las aguas es un mandato de parte de Cristo. Ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlo, con la intención expresa de poner de manifiesto la obra que Él ha llevado a cabo en el interior de aquellos que han creído, que es la intencionalidad. De manera que nos vamos a la casa hoy, recordando que hemos sido bautizados por el Espíritu, que lo ponemos de manifiesto en el bautismo de las aguas, pero que el bautismo del Espíritu me capacita para vivir la vida cristiana que Dios me ha llamado a vivir. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.